su formación y su degradación, ¿vale? Entonces ya pasamos por el proceso de glucólisis. Entonces la idea es que ya en este punto sepamos cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede, la formación de nuevo de glucosa en todos sus diferentes procesos y sus sustratos, cómo sucede, por qué sucede, cuándo sucede y además sus mecanismos de regulación. Y fíjense que hemos ido más centrados hacia no tanto a las reacciones químicas de esos procesos como tal, sino obviamente el proceso y enfocándonos también en lo que sucede desde el nivel fisiológico, que cómo se comporta dependiendo de nuestros momentos fisiológicos, que yo lo llamo también contextos metabólicos, y las necesidades energéticas, y cómo a partir de eso se pueden controlar estos procesos también, o surge el control de estos procesos, mediado siempre o casi siempre por las hormonas insulina, glucagón y adrenalina, noradrenalina, que son básicamente entre ellas contrarreguladoras. Y partiendo de eso, pues, cómo suceden estos procesos, nos queda pendiente entonces el de glucógeno que vamos a abordar ya en este momento, y que es importante también porque el glucógeno entendemos que es la forma como nosotros almacenamos la glucosa en nuestros tejidos hepático y muscular, y hay otros tejidos que también lo hacen, pero en mucha menor cantidad, pero principalmente hepático y muscular. Y partiendo de eso, mmm, se puede garantizar durante determinado tiempo o momento el aporte de glucosa hacia nuestra circulación para que tejidos que dependen en gran medida del consumo de glucosa puedan obtenerla en esos momentos en que descienden los niveles de glucosa. Es decir, liberarse ese glucógeno, liberar glucosa, a partir de ahí liberar la circulación para poder restablecer los niveles de glucosa, y de esa forma tejidos que son glucosa dependientes lo puedan captar. Básicamente este es el principio. Cuando eh, lo hacemos, normalmente cuando hay necesidad de obtener que otros tejidos diferentes al hepático obtengan energía o glucosa, cuando los niveles de glucosa en sangre no son suficientes. Cuando dejamos de liberar esa glucosa a partir de glucógeno, cuando hay altas concentraciones de glucosa en sangre, y de esa forma ya se puede utilizar no solamente para glucólisis y producir ATP, sino también para almacenar. Y el exceso obviamente lo sometemos a otros procesos que ya vamos a ir mirando poco a poco. Entonces, vamos a pasar a hacer la diapositiva. Creo que ya la ven. Profe, pues no sé si sea solo yo, pero yo veo es la primera diapositiva. Sí, yo Sí, también veo la portada. sí, claro, ahí estamos, no se preocupe. Entonces vamos a hablar de estos dos procesos hoy: glucógeno. Relacionado con el glucógeno, en realidad son tres procesos con el de regulación, porque pues hay que hablarlos, ¿no? Y glucogénesis y glucogenólisis. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que en media horita tengo la cita médica de lo que le había comentado sobre la hiperglucemia. Ajá. Entonces yo le mando el comprobante si es necesario. ¿Listo, profe? Vale, listo. Vale, gracias. Entonces, el glucógeno, vamos a partir de esta pregunta, y es: ¿por qué almacenar el exceso de energía en forma de glucógeno? ¿Por qué almacenar el exceso de carbohidratos consumidos en forma de glucógeno? Yo no diría que es un exceso hasta que las reservas no estén completas o no estén al full, es decir, los depósitos de glucógeno muscular y los depósitos de glucógeno hepático.
De ahí para allá, a mi modo de ver, sería el exceso, ¿no? Pero normalmente siempre que comenzamos a indagar sobre el glucógeno vamos a encontrarnos esta pregunta: ¿por qué almacenar el exceso de energía en forma de glucógeno? Y esto tiene, digamos, múltiples propósitos. Es decir, es inteligente en ese sentido el metabolismo, porque lo hace realmente muy bien justificado. Entonces, lo primero que nos dice es porque la glucosa es fácilmente movilizable. Entonces, la tiene ahí almacenada y es muy fácil el proceso de desprender monómeros de glucosa del glucógeno para dejarlo disponible para producir ATP, ¿sí? O trasladarlo hacia tejidos estrepáticos que lo requieran, y de esa forma que esos tejidos puedan mantener su aporte de glucosa. Otra razón, otro propósito es para mantener los niveles de glucosa en sangre, que obviamente va ligado con lo que dije anteriormente, pero que ya nos hemos dado cuenta que este proceso, digamos, no va a ser eficiente a largo plazo, pero que cuando sufrimos esos descensos vamos sufriendo sobre todo en esos periodos interdigestivos o en momentos en que gastamos energía por actividad física, o en los momentos en que el ayuno se prolonga. Podemos mantener los niveles de glucosa en sangre, que es un regulador importante de prácticamente todos los procesos metabólicos. Al final de bioquímica nutricional nos vamos a dar cuenta de la importancia de los niveles de glucosa en sangre, porque a partir de ahí se van a generar estímulos para que ocurran diferentes procesos metabólicos. Y es el caso de los carbohidratos, que nos hemos dado cuenta que glucólisis y gluconeogénesis al final en el proceso de regulación terminan dependiendo de esos niveles de glucosa en sangre también. Y por otro lado, para obtener glucosa rápidamente, que puede ser usada como fuente de energía en condiciones anaerobias, por ejemplo, a diferencia de los ácidos grasos, en lo que se requiere un mayor aporte de oxígeno o un aporte de oxígeno para su proceso de utilización, dado que la beta-oxidación, como ustedes saben, ocurre principalmente dentro de la mitocondria, en donde el aporte de oxígeno debe ser importante. Entonces el proceso es un poco más lento, pero si se requiere de manera rápida, pues esta es una forma correcta de obtener energía, y es a partir de la degradación de glucógeno rápidamente, mediado por enzimas catabólicas como glucosa, adrenalina y glucagón. Perdón, glucagón, adrenalina y noradrenalina. Entonces, dando respuesta o hablando de estos propósitos, podemos enfocar por qué nosotros utilizamos glucógeno y cómo lo movilizamos en determinados momentos, ¿no? Entonces tenemos glucógeno. Ese glucógeno es convertido a glucosa, que luego puede tomar varias rutas. Entonces puede irse al ciclo de las pentosas y puede irse a oxidación por la glucólisis hasta llevarlo a piruvato, ¿no? Obviamente también puede salir como glucosa hacia diferentes tejidos, y en los otros tejidos hacer también estos procesos. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Y eso es lo que finalmente, entonces, glucógeno, glucosa, puede irse a la glucólisis por piruvato, al ciclo de las pentosas, e incluso puede salir como glucosa, si no es en ese tejido, a otros tejidos para ser utilizados también en estos diferentes procesos. ¿Pero qué es el glucógeno? Entonces podemos entender que el glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Es soluble en agua, en la que forma dispersiones coloidales. Abunda principalmente en hígado y en el músculo o tejido muscular esquelético. Aunque en la consulta ya veíamos más o menos los porcentajes en los que estaban contenidos. Podemos hablar de cantidades en mol, pero creo que mirando las diferencias en la composición de tejido muscular de
de las personas, podemos hablar mejor en términos de porcentajes. Está formada entonces por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de glucosa formadas por enlaces glucosídicos 1,4. Uno de los extremos se une, entonces de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace 1,6, lo vemos por acá. Entonces los monómeros de glucosa están unidos por enlaces alfa 1,4 y las cadenas de glucógeno están unidas por enlaces alfa 1,6, que al final pues vamos a tener obviamente una molécula de glucógeno mucho más grande, ¿no? Entonces estos son azúcares reductores que por sí solitos y circulando en sangre obviamente van a aumentar la osmolaridad del plasma, tanto en el medio intra como en el medio extracelular también tendrían este efecto de aumento de la osmolaridad. Entonces es mejor llevarlos de esta forma, en forma de glucógeno, para de esa manera pues ayudar también con la solubilización del mismo, ¿no? Puede parecerse a esta estructura puede parecerse a la de la amilopectina, aunque esta es mucho más, es más ramificada que la del, mucho más ramificada. Y bueno, contiene de 12 a 18 unidades de azúcares reductores. Entonces, bueno, una sola molécula de glucógeno se dice que puede contener más de 120.000 moléculas de glucosa. Imagínense, es bastante, ¿no? Y por eso podemos pensar que en condiciones de ayuno puede tardar muchas horas en agotarse, pero que obviamente también va a depender de la demanda de ATP que el organismo tenga en ese momento, y que eso va a hacer que se utilice con mayor o menor rapidez, pero estamos hablando de 120.000 moléculas de glucosa aproximadamente, y ojo con las reservas llenas. En el caso de los deportistas hay que hablar que obviamente estos depósitos en ellos son mucho más grandes, producto de adaptaciones crónicas al ejercicio, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Las reservas de glucógeno son mucho mayores en comparación con un sujeto sedentario. Esto hace que puedan obtener energía a partir de la glucosa durante mayor tiempo, y que la aparición de la fatiga también se prolongue en comparación con sujetos sedentarios. Entonces pueden no solamente tener una reserva mucho más grande, sino también que luego su proceso de producción de energía, ya mismo así, es un poco más eficiente. No es que tengan enzimas, superenzimas, o que tengan otro proceso, sino que, bueno, por ejemplo, su masa mitocondrial es mucho mayor. Eso ya va a marcar una diferencia en comparación con un sujeto sedentario. En condiciones patológicas lo que sucede es que aumenta el gasto energético, y producto de este aumento del gasto energético va a haber una mayor movilización del glucógeno para liberar glucosa a la sangre, como sucede muchas veces. Entonces tenemos sujetos con hiperglicemias e hiperinsulinemias al mismo tiempo, pero está ocurriendo normalmente. Esto se debe a que en condiciones patológicas no es adaptado el proceso de ayuno, entonces hay liberación de hormonas, por un lado insulina, por otro lado adrenalina, noradrenalina, y estas dos comienzan a ser antagónicas porque son antagónicas, y esto al parecer causa ciertos desórdenes metabólicos, si lo podemos llamar así. Y entonces encontramos pacientes que tienen hiperinsulinemia, pero que al mismo tiempo tienen hiperglicemias, pero que al mismo tiempo tienen otras hormonas también aumentadas. Y bueno, este es el trabajo de los médicos, básicamente, tratar de hacer este control, y que también depende del tipo de patología, un trauma o el nivel de severidad en que esa patología se esté presentando en un sujeto. Esto va a hacer que haya una mayor movilización de glucosa desde el glucógeno, o incluso
menor, ¿no? Y también en determinado tiempo. Además hay hiperglicemias y al mismo tiempo hay un aumento en el uso de las proteínas como fuente de energía y de los carbohidratos. Entonces no solamente encontramos hiperglicemia, sino también encontramos un desbalance de nitrógeno negativo, pero también encontramos cuerpos cetónicos y cetoacidosis en estos pacientes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo suceden todas estas cosas al mismo tiempo? Y puede ocurrir pues precisamente por consecuencia de la patología. Pero ocurre. Entonces la importancia de que el glucógeno sea una molécula tan ramificada es debido a que la ramificación aumenta su solubilidad. Entonces es importante porque de esa forma se contrarresta el aumento en la osmolaridad que pueden causar si estos azúcares reductores estuvieran de alguna forma circulando de manera libre y no se almacenaran y no se tuvieran de esta forma, ¿no? La célula probablemente, si no lo ramifica, lo que va a hacer es que va a aumentar su osmolaridad tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular y obviamente pues va a generar alteraciones en la homeostasis. Entonces la ramificación permite la abundancia de residuos de glucosa no reductores que van a ser los lugares de unión de las enzimas glucógeno, fosforilasa y glucógeno sintetasa. Es decir, que también de cierto modo estas ramificaciones van a facilitar su unión o su desprendimiento dependiendo de lo que se necesite. Entonces, al facilitarlo, obviamente se va a hacer con, digamos, a una mejor velocidad, tanto de síntesis como de degradación del glucógeno. Eso es importante entonces que estén ramificados básicamente por eso. Gracias entonces a la capacidad de almacenamiento de glucógeno, digamos que se reduce al máximo los cambios de presión osmótica. Ya le decíamos que pueden alterar la osmolaridad y eso pues obviamente hace que se mantenga la homeostasis desde ese punto de vista. Cuando nuestro organismo o las células requieren de un aporte energético de emergencia, como en los casos de tensión y alerta, no sé si a ustedes les ha pasado que por ahí uno cuando va bajando de la... Un segundito acá, muchachos. Un segundito acá.